Vesper no sabía que besar a un desconocido por un reto sellaría su destino, ni que los labios de aquel hombre, según afirmó ante la multitud que la vitoreaba en el pub, pertenecían al cambiaformas más peligroso que existía. No sabía que, en el momento en que sus bocas se encontraron, se crearía un antiguo vínculo, que él le devolvería el beso como si hubiera estado esperando siglos para ese preciso instante. Cuando sintió el hilo que los unía, ya era demasiado tarde. Su medallón de plata cayó sobre la mesa del pub con un suave golpe que le pareció demasiado fuerte. «Ahí está», dijo Vesper, con una voz más firme de lo que se sentía. «Esa es mi apuesta». Los ojos de Bryn se agrandaron y luego se volvieron calculadores. Recogió el medallón y lo giró a la luz del fuego. El grabado en la parte posterior reflejaba el resplandor de la chimenea. «A nuestra hija, con todo nuestro amor». Lo único que le quedaba a Vesper de sus padres, la única prueba de que alguna vez había sido la hija de alguien, el mundo entero de alguien. «¿Hablas en serio?», dijo Bean. «¿Querías apostar?». Vesper se obligó a encogerse de hombros, a parecer despreocupada, aunque se le había hecho un nudo en la garganta. Llevaban una hora jugando a este juego de beber, y Vesper ya había perdido el monedero que su tía le había dado para emergencias y la buena capa que realmente protegía de la lluvia. Una derrota más y no le quedaría nada. Pero Bryn había estado ganando toda la noche con una racha de suerte tan extraña que Vesper se preguntaba si los dados estaban trucados. Debería marcharse, cortar por lo sano y marcharse. Pero algo obstinado y temerario se había arraigado en su pecho después de 3 semanas viajando por carreteras secundarias, evitando las ciudades principales y manteniendo la cabeza gacha. Estaba tan desesperada por pasar una noche normal que había ignorado todos los instintos que le gritaban que siguiera adelante. «Acepto», dijo Vesper antes de que Bryn pudiera preguntar. La sonrisa de Bryn podría haber iluminado toda la sala. Se inclinó hacia adelante, con su pelo rojo cayendo sobre un hombro, y recorrió la sala con teatral lentitud, y Vesper sintió que se le calentaba la cara, cuando se suponía que debía permanecer invisible. El Crooked Stag estaba abarrotado esa noche, lleno de viajeros y lugareños que parecían estar bebiendo como si el mundo fuera a acabar al día siguiente. «Bésalo», dijo Bryn. Por Bryn señalando. El corazón de Vesper se detuvo. El hombre estaba sentado solo en una mesa de la esquina, con sombras a su alrededor, como si él mismo las hubiera invocado. El cabello oscuro le caía sobre la frente, e incluso desde el otro lado de la sala, Vesper podía ver la línea marcada de su mandíbula, la anchura de sus hombros bajo una sencilla camisa negra. Sostenía una copa con un líquido ámbar, sin tocar, y sus ojos azul océano ya estaban fijos en ella, no con una mirada casual, ni con un interés cortés. Toda su atención se centró en Vesper con una intensidad que le erizó la piel y despertó algo antiguo y profundamente enterrado en su pecho. «No voy a besarlo», susurró Vesper. «Entonces yo gano». Bryn extendió la mano hacia el medallón. Vesper la cubrió con la suya. La voz de su abuela resonó en su memoria desde hacía años. «Las cosas que vale la pena tener, pajarito, nunca son fáciles de conseguir. Hazlo de todos modos». El hombre ladeó ligeramente la cabeza, con un movimiento de depredador, y su boca se curvó en algo que se asemejaba a una sonrisa lenta y devastadora. «Antes de continuar, por favor, tómate 2 segundos para darle me gusta a este video. Eso me indicará que quieres más historias como esta». Cada paso que daba por el pub era como caminar sobre el agua. El ruido a su alrededor se atenuó hasta convertirse en un sordo rugido. Alguien silbó, otro se rió, pero lo único que ella veía era a él mirándola acercarse con una expresión que no podía descifrar. Se detuvo junto a su mesa. De cerca era aún más devastador. La luz del fuego resaltaba sus rasgos, sus pómulos altos, una boca que parecía saber exactamente cómo arruinar a alguien. Y esos ojos azul océano que sostenían los de ella con una intensidad que se sentía física, como si la estuviera tocando sin moverse. «Necesito besarte», dijo Vesper, e inmediatamente quiso morir. Él levantó una ceja. «¿Necesitas? Es un reto. Yo no». «Esto no lo es», respiró hondo, tranquilizándose. «Estoy tratando de recuperar mi medallón, así que, si pudieras dejarme besarte rápidamente, te lo agradecería». Algo brilló en su expresión. Dejó su copa con cuidado deliberado y luego se puso de pie. Era alto, más alto de lo que ella esperaba,
tan ancho que bloqueaba el resto de la habitación. El aire entre ellos se sentía cargado, eléctrico. ¿Quieres besarme para ganar un juego?, dijo lentamente. Sí, si digo que no. El estómago de Vesper asintió. Entonces perderé todo lo que tengo, pero te dejaré en paz. Él la estudió durante un largo momento, y ella tuvo la inquietante sensación de que podía ver a través de ella, más allá de la bravuconería, más allá del muro que había construido con tanto cuidado, hasta llegar a la niña asustada que huía de un monstruo con rostro de caballero. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. ¿Importa? Para mí sí. La voz de su madre resonó en su memoria, aguda y admonitoria. Nunca le des tu nombre real a extraños, pajarito. Especialmente en pueblos fronterizos donde todo el mundo huye de algo. Su madre sabía lo que era huir, lo que era esconderse. Había pasado toda su vida haciendo ambas cosas, pero algo en la forma en que él la miraba, como si fuera la única persona en la habitación, la hizo responder en contra de su mejor juicio. Vesper, Vesper, repitió él, y su nombre en su boca sonó como una plegaria. Soy Sterling. ¿Puedo besarte, Sterling? Su sonrisa era lenta, peligrosa. Puedes intentarlo. Antes de que pudiera arrepentirse, antes de que pudiera pensar en la multitud que los observaba, o en la cara alegre de Bryn, o en el hecho de que este hombre la miraba como si quisiera devorarla, Vesper se puso de puntillas, le agarró la parte delantera de la camisa y lo besó. Quería que fuera rápido, lo justo para cumplir el reto. Pero en el momento en que sus labios tocaron los de él, el mundo se incendió. El calor explotó en su interior, comenzando en el punto de contacto y irradiándose hacia afuera, hasta que todo su cuerpo se sintió incandescente. La mano de Sterling se levantó para acariciar la nuca de ella. Su tacto era increíblemente suave para alguien que irradiaba un poder tan crudo, y la besó con un hambre que le robó el aliento. No era un simple beso, era algo primitivo, antiguo, inevitable. Su boca se movió contra la de ella como si hubiera estado esperando toda su vida este momento, como si fuera a morir si se detenía. Los dedos de Vesper se enredaron en su camisa, atrayéndolo hacia ella, y oyó a alguien en el pub vitorear, pero le sonó lejano, como bajo el agua. Entonces lo sintió, un chasquido. Comenzó en su pecho, un hilo plateado y afilado que se tensó entre ellos, conectándolos de una manera que iba más allá de la piel, más allá de los huesos. Magia, magia antigua, del tipo del que su abuela solía susurrar en sus historias, del tipo que se suponía que ya no existía. Vesper se echó hacia atrás, jadeando. Los ojos de Sterling habían cambiado. El azul se había iluminado, se había vuelto casi luminoso, y algo salvaje miraba desde detrás de ellos. Su mano seguía en su cuello, su pulgar rozando su pulso, y ella podía sentir los latidos de su corazón tratando de igualarse a los de él. ¿Qué había sido eso? Respiró. Su expresión se había vuelto cuidadosamente inexpresiva. Nada. Un juego de luces. Mentiroso. Ella aún podía sentirlo, ese hilo plateado zumbando entre ellos, vivo y consciente. Pero antes de que pudiera llamarle la atención, Bryn estaba allí, rodeando con sus brazos los hombros de Vesper. Eso fue increíble. Deberías ver tu cara. Bryn presionó el medallón contra la palma de Vesper. Has ganado, limpiamente. Los dedos de Vesper se cerraron alrededor de la plata, aún caliente por el contacto con la mano de Bryn, pero no podía apartar la mirada de Sterling. Él no se había movido, no había retrocedido. Seguía mirándola con la misma intensidad, como si estuviera memorizando su rostro, y algo en su expresión le provocó un dolor en el pecho. Deberíamos irnos, le dijo Vesper a Bryn, sin apartar la mirada de Sterling. Ahora. Pero justo ahora, Bryn debió de percibir algo en su voz, porque asintió con la cabeza y cogió sus cosas. Vesper finalmente apartó la mirada de Sterling y se dirigió hacia la puerta. Dio 3 pasos antes de que su voz la detuviera. Vesper. Ella quería seguir caminando hacia la puerta, pero su cuerpo la traicionó y se giró antes de que su mente pudiera reaccionar. Sterling estaba allí, a contraluz, iluminado por el fuego, con el aspecto de un antiguo dios de la guerra y la ruina. Ten cuidado, dijo en voz baja. Hay cosas peligrosas en esta parte de la ciudad. Sonaba como una advertencia o una promesa. Vesper huyó en la noche. El aire exterior la golpeó como una bofetada, frío y cortante después del calor del pub.
Las manos de Vesper temblaban mientras se abrochaba el medallón alrededor del cuello, sintiendo el peso familiar asentarse contra su clavícula. Sus labios aún hormigueaban. Su pecho aún ardía donde ese hilo imposible se había encajado en su lugar. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Bryn, medio riendo. ¿Has visto cómo te miraba? Como si quisiera detenerte. La voz de Vesper sonó más aguda de lo que pretendía. Solo fue un beso, eso es todo. Pero no lo era. Ella lo sabía. Y, a juzgar por el silencio de Bryn, su amiga también lo sabía. Habían alquilado una habitación en una pensión a 2 calles de distancia. Vesper caminaba rápidamente, con la mirada fija en las sombras, y aquella vieja y familiar paranoia se apoderaba de ella como un manto. Habían pasado 3 semanas desde que escapó de la finca de Joshua. 3 semanas mirando por encima del hombro, durmiendo con una daga bajo la almohada, sobresaltándose con cada ruido. Era una libertad que se parecía más a otro tipo de prisión. «Bess», dijo Bryn en voz baja, «¿vas a decirme de qué estás huyendo?» Vesper había conocido a Bryn 2 semanas antes en el mercado de un pueblo. La otra mujer vendía hierbas y cantaba canciones sensuales para atraer a los clientes, y tenía unos ojos bondadosos. Cuando Vesper le preguntó por las rutas de viaje hacia el norte, Bryn se ofreció a acompañarla, diciendo que de todos modos se dirigía en esa dirección. Entablaron una fácil amistad, pero Vesper tuvo cuidado de no compartir demasiado. La confianza era un lujo que no podía permitirse. «No, no puedo», dijo Vesper finalmente. Bryn se quedó callada un momento. «Entonces, el hombre con el que viajo, con el que se supone que me reuniré mañana, puede ayudar a las personas que necesitan desaparecer. Si quieres, yo podría...» «Te lo agradezco, pero no», dijo Vesper con firmeza. Tenía que ceñirse a su plan. Llegaron a la pensión. El casero había dejado una lámpara encendida en la ventana. Un pequeño detalle. Vesper empujó la puerta y subió las estrechas escaleras hasta su habitación. De repente, todos los músculos de su cuerpo se sintieron agotados. Se tumbó en la oscuridad, mirando al techo, con los dedos tocando sus labios una y otra vez. Aún podía sentir la boca de Sterling sobre la suya. Aún sentía esa magia imposible cantando en su sangre. Las historias de su abuela resonaban en su mente. Cuentos de vínculos entre compañeros y antiguas líneas de sangre mágicas que elegían a sus propios portadores independientemente de lo que quisiera cada uno. Pero esos solo eran historias. Esa magia se extinguió hace generaciones, cuando los tejedores de espíritus fueron cazados hasta la extinción. Cuando sus antepasados fueron quemados, ahogados y destrozados por turbas que temían lo que podían hacer. Vesper nunca había mostrado ningún rastro de magia. Su abuela la probaba cada año, buscando cualquier signo del don, y cada año no encontraba nada. Solo una chica normal, con un linaje peligroso, y unos padres que habían ocultado su existencia hasta el día de su muerte. Sin embargo, Joshua la había encontrado de todos modos. Apretó los ojos con fuerza, tratando de bloquear el recuerdo de sus manos en sus muñecas, su aliento en su cuello. Su voz prometiéndole todas las formas en que la utilizaría una vez que se casaran, una vez que pudiera acceder a su linaje, mezclarlo con el suyo, crear hijos que pudieran controlar a los cambiaformas que vagaban por los territorios más allá de las ciudades. Vesper había aceptado el compromiso porque su tía no tenía otra opción. Necesitaban la protección de Joshua después de las redadas. Necesitaban su dinero. Necesitaban su nombre. Pero la primera vez que la acorraló a solas en su biblioteca, le mostró los antiguos textos que había recopilado sobre los tejedores de espíritus y le dijo exactamente lo que esperaba de ella. Supo que tenía que huir. Y ahora había besado a un desconocido que le hacía sentir cosas que nunca había sentido, que la miraba como si fuera preciosa, que tal vez había despertado alguna magia ancestral. De repente, la ventana se hizo añicos. Vesper rodó fuera de la cama, con la daga en la mano, mientras una figura se estrellaba contra el cristal. Bryn gritó. La figura, un hombre enorme y gruñón, aterrizó en cuclillas, y sus ojos brillaban con un color ámbar en la oscuridad. Un cambiaformas. Vesper no pensó, se abalanzó sobre Bryn, empujando a su amiga hacia la puerta. «¡Corre!». El cambiaformas se abalanzó. Vesper lo acuchilló con su daga. Sintió que le cortaba la carne, pero él era rápido. Tan rápido que le agarró la muñeca con un agarre aplastante. Ella pateó, luchó, pero él la arrastraba hacia la ventana rota, hacia la oscuridad que había más allá. En un instante,
El hilo plateado de su pecho se encendió con un blanco resplandeciente. Al momento siguiente, la puerta explotó hacia adentro. El cambiaformas se quedó paralizado y aflojó el agarre. El gruñido que llenó la habitación hizo vibrar los huesos de Vesper y provocó que algo primitivo en su cerebro gritara «peligro». Levantó la vista aterrorizada. Sterling estaba en la puerta y no se parecía en nada al hombre del pub. Sus ojos brillaban con ese azul imposible y el poder emanaba de él en oleadas que hacían que el aire se volviera denso y eléctrico. Se movió con una velocidad inhumana, cruzando la habitación en un santiamén. Su mano se cerró alrededor del cuello del cambiaformas, levantándolo del suelo y estrellándolo contra la pared con tanta fuerza que agrietó el yeso. El gruñido que salió del pecho de Sterling no era humano, ni siquiera se le acercaba. Vesper retrocedió, observando cómo Sterling y el atacante se enfrentaban, ambos irradiando violencia. Entonces, el atacante se quedó completamente inmóvil. Abrió mucho los ojos, clavándolos en el rostro de Sterling, y la agresividad desapareció de su postura tan rápido que fue como ver cómo se cortaban los hilos de una marioneta. ¿Miedo? No, algo más profundo que el miedo. Terror mezclado con reverencia. «Mi señor», dijo con voz ronca. No lo sabía. La mano de Sterling se cerró alrededor de su garganta. «¿Quién te envió?» «No puedo. Por favor». «¿Quién?» La mirada del cambiaformas se dirigió a Vesper y luego volvió a Sterling. «El castellano. Está buscando a la chica. Ella es». Sterling no le dejó terminar. Movió la mano y algo crujió y el cambiaformas se quedó flácido, inconsciente. Sterling se volvió hacia ella y sus ojos seguían siendo de ese azul antinatural, brillando débilmente. «¿Estás herida?» Vesper no podía hablar. No podía procesar lo que acababa de ver. Sterling se había movido como el cambiaformas. Había luchado como él, pero sus ojos no eran los mismos. Según las historias, los ojos de los cambiaformas eran de color ámbar, no azules, y el poder que emanaba de él era diferente. Más antiguo, Vesper. Cruzó la habitación, con las manos suspendidas cerca de sus hombros, pero sin llegar a tocarla. «¿Te ha hecho daño?» «¿Qué eres?», susurró ella. Algo doloroso se reflejó en su rostro. Miró a Bryn, que estaba paralizada junto a la puerta, y luego volvió a mirar a Vesper. «Tenemos que irnos ahora mismo. Si han enviado a uno, enviarán a más. Responde a mi pregunta». «Lo haré, te lo prometo, pero no aquí». Finalmente la tocó, con los dedos suaves sobre su codo, y ese hilo plateado volvió a cobrar vida, cantando entre ellos. Apretó la mandíbula. «Por favor, Vesper, confía en mí». Todos sus instintos le decían que no lo hiciera, pero Joshua había enviado a un cambiaformas a por ella, lo que significaba que la volvería a encontrar. Y Sterling la miraba con una honestidad tan cruda que le dolía, por no mencionar que acababa de derribar una puerta para salvarla. Eso tenía que significar algo. «De acuerdo», dijo ella, «pero me lo vas a contar todo». Su sonrisa fue pequeña, casi triste. «Todo», aceptó, «te lo prometo». Salieron por la parte de atrás, con Sterling moviéndose con facilidad y confianza por las calles. Se había puesto un abrigo oscuro que le permitía mezclarse con las sombras y mantenía a Vesper cerca, con la mano en la parte baja de su espalda, un simple contacto que la ponía nerviosa. Bryn había optado por seguir su propio camino, alegando que tenía un mal presentimiento sobre involucrarse en lo que fuera esto. Vesper no la culpaba. Abrazó a su amiga para despedirse y la vio desaparecer en la noche. Ahora solo quedaban ella y Sterling, y el silencio entre ellos se sentía pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Llegaron a las afueras de la ciudad, donde les esperaba un caballo, un enorme semental negro que relinchó suavemente cuando Sterling se acercó. Él se subió a la silla con fluida elegancia y luego le tendió la mano a Vesper. Ella dudó. «¿A dónde vamos?» «A algún lugar seguro, a algún lugar donde no te encuentren». «Esa no es una respuesta real». «No», admitió él, «pero es lo mejor que puedo ofrecerte en este momento». La alternativa era quedarse allí, esperando a que más cazadores de Joshua la encontraran. Vesper tomó la mano de Sterling y dejó que él la subiera detrás de él. Rodeó su cintura con los brazos, sintiendo su sólido calor, la forma en que su cuerpo se movía con el caballo mientras cabalgaban en la noche. Después de una hora de silencio, finalmente preguntó, «¿El castellano? ¿Es Joshua Castellan?» Sterling se tensó. «¿Lo conoces?» Estaba prometida con él. Sintió que Sterling inspiraba bruscamente.
Huyo desde hace 3 semanas. Me está persiguiendo. ¿Por qué? Vesper apoyó la frente contra su hombro, agotada. Soy una tejedora de espíritus. O se supone que lo soy. Mi linaje lo es, al menos. Quiere utilizarme para engendrar hijos que puedan controlar a los cambiaformas. Sterling permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Los tejedores de espíritus no son solo una leyenda. Susurró. No. Y el vínculo que sentí cuando me besaste. Su corazón se aceleró. ¿Tú también lo sentiste? Sí. Su voz se había vuelto áspera. Vesper, tengo que decirte algo. Detuvo el caballo. Ahora estaban en un claro. La luz de la luna se filtraba a través de los árboles, pintando todo de plata. Sterling desmontó y luego la ayudó a bajar, con las manos posadas en su cintura. A la luz de la luna, parecía sobrenatural, hermoso y aterrador a la vez. No soy solo un cambiaformas, dijo en voz baja. Soy el rey alfa de los territorios del norte, y lo que sentiste entre nosotros, ese vínculo, es un vínculo de pareja, la conexión más rara que dos personas pueden compartir. Eres mi compañera, Vesper, mi pareja predestinada. Su mundo se tambaleó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Imposible y aterrador. Vesper había oído historias sobre los territorios del norte, sobre el rey que los gobernaba con autoridad absoluta, y de alguna manera acababa de besarlo por una apuesta en un pub cutre. Eso no es posible. Pero incluso mientras lo decía, recordó la diferencia en la voz del agresor. Mi señor, sé que esto es abrumador. ¡Abrumador! Una risa burbujeó en su interior, rayando en la histeria. Me estás diciendo que accidentalmente me uní a un rey porque quería recuperar el medallón de mi madre. Algo parecido al dolor se reflejó en su rostro por un breve instante. No fue el reto, Vesper. Lo sentí incluso antes de que te acercaras. El vínculo nos eligió. Bueno, yo no creo en el destino. Yo tampoco creía. Él extendió la mano manteniéndola cerca de su rostro como si temiera que ella huyera. Pero ese vínculo es real. Lo sentí en el momento en que te vi al otro lado del pub, y ahora que estás sellado puedo encontrarte en cualquier lugar, sentirte en cualquier lugar. Estás en mi sangre, Vesper, y yo estoy en la tuya. Esto es una locura, susurró ella. Ni siquiera te conozco. Levantó lentamente la mano para acariciarle la cara. Su pulgar recorrió la curva de su pómulo, como si fuera algo precioso. Pero quiero conocerte por completo. Las cosas que te hacen sonreír cuando crees que nadie te ve. Los recuerdos que atesoras en los días difíciles, lo que sueñas cuando por fin te duermes. Apoyó la frente contra la de ella. Quiero ser la razón por la que te sientes lo suficientemente segura como para soñar. Sterling, y te juro por mi vida, por mi corona, que te mantendré a salvo de Joshua Castellan, de cualquiera que quiera hacerte daño. Soy yo quien debe protegerte. Ahora bien, la posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, le provocó un calor en la parte baja del vientre. No soy un objeto que se pueda poseer, Sterling. Lo sé, no estoy tratando de poseerte, Vesper. Estoy tratando de decirte que ya no estás sola. Las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la miró así, como si fuera alguien que valía la pena conocer, y no solo una peligrosa línea de sangre que explotar o una carga que ocultar? Su tía la había querido, pero siempre con el miedo ensombreciendo cada abrazo. Sus padres la habían protegido, pero murieron haciéndolo. Y Joshua solo la había visto como una herramienta, pero Sterling la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Sus ojos se habían vuelto suaves, casi vulnerables, y había tal honestidad en su rostro que ella sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Un muro que había estado construyendo ladrillo a ladrillo desde la noche en que murieron sus padres. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora te llevaré a mi territorio, a mi hogar, y pensaremos cómo mantenerte a salvo mientras lidiamos con el hecho de que estoy comprometido con otra persona. Vesper se echó hacia atrás, sorprendida. ¿Qué? Sterling apretó la mandíbula. Hay una alianza política matrimonial entre territorios. Se acordó hace años, antes de que él rompiera, frustrado. Antes de que yo supiera que existías, antes de que sintiera este vínculo, mi consejo ya estaba presionando para que se celebrara la boda. Si rompo el compromiso, podría significar la guerra. Entonces, rómpelo.
dijo Vesper con fiereza. No puedes casarte con otra persona cuando... Señaló entre ellos el hilo invisible que aún vibraba con energía. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Porque no soy solo un hombre, Vesper. Soy un rey. Mis decisiones afectan a miles de vidas. Apretó la mandíbula de nuevo y ella vio el peso de ello en sus ojos. Años de decisiones imposibles, de elegir el deber por encima del deseo. Si elegirte significa la guerra, significa ver a mi pueblo sangrar por mi felicidad. Su voz se volvió áspera. Tengo que encontrar otra manera. Tengo que hacerlo. El dolor en sus dos ojos era real, y Vesper entendió, aunque su corazón se rompiera un poco, que él estaba siendo sincero con ella, que no le hacía falsas promesas, que no fingía que esto fuera fácil. ¿Y qué?, preguntó ella en voz baja. ¿Simplemente lo ignoramos? ¿Fingimos que no lo sentimos? Él la atrajo hacia sí de nuevo, desesperado. Solo necesito tiempo. Tiempo para romper el compromiso sin iniciar una guerra. Tiempo para hacer que mi consejo lo entienda. Sus labios rozaron la sien de ella. Pero necesito que sepas que, pase lo que pase, haga lo que tenga que hacer políticamente. Tú eres mía y yo soy tuyo. Eso no cambia. Vesper se dejó recostar contra él. Se permitió sentirse segura por primera vez en semanas. Pero, al mismo tiempo, también intentaba moderar sus expectativas. Había aprendido por las malas que los hombres poderosos a menudo hacían promesas que no podían cumplir. «Llévame a tu territorio», dijo. «Allí decidiremos el resto». La casa de Sterling era una fortaleza excavada en la ladera de una montaña, toda de piedra oscura y torres altísimas que parecían crecer de la propia roca. Llegaron al amanecer. Cuando el sol naciente teñía la piedra de dorado, y Vesper sintió que se le cortaba la respiración ante su enorme tamaño. «Es precioso», dijo. «Es una jaula». Sterling la ayudó a desmontar, con las manos posadas en su cintura. «Pero es una jaula segura. Nadie entra en estas murallas sin mi conocimiento». Les recibieron unos guardias, cambiaformas, a juzgar por su forma de moverse, que se llevaron el caballo y murmuraron saludos a Sterling. Este condujo a Vesper a través de una enorme puerta hasta un patio donde una fuente burbujeaba plácidamente. Todo allí hablaba de antigüedad, de poder cuidadosamente mantenido a lo largo de generaciones. Sterling. Una mujer salió de uno de los pasillos. Era mayor, tal vez de 50 años, con mechas plateadas entre su cabello oscuro y ojos que lo abarcaban todo de una sola vez. Su mirada se posó en Vesper, aguda. «Nadia». La voz de Sterling era cuidadosamente neutral. «Esta es Vesper, está bajo mi protección». «Ya lo veo». Nadia rodeó lentamente a Vesper, estudiándola. «Has traído a un humano a la fortaleza. Un humano que huele a sangre de tejedor de espíritus». Arrugó la nariz. «Esto debería ser interesante». Vesper se tensó. «¿Cómo lo has...?» «Soy vieja. Reconozco el aroma de la magia antigua cuando la encuentro». Nadia miró a Sterling. «¿Sabe ella lo que es? ¿Lo que puede hacer?» «Puedo hablar por mí misma», dijo Vesper con brusquedad. «Y no sé lo que puedo hacer. La magia nunca se ha manifestado. Dormida, tal vez, pero no desaparecida». La expresión de Nadia se suavizó ligeramente. «Estás en peligro aquí. Los tejedores de espíritus no son precisamente populares entre los cambiaformas. Recordamos lo que podían hacer tus antepasados, Nadia». La voz de Sterling transmitía una advertencia. «Ella es mi invitada. Es tu compañera», corrigió Nadia. «Puedo ver el vínculo desde aquí, y a menos que planees rechazarlo, lo cual dudo, esto complica considerablemente las cosas». La mano de Sterling encontró la de Vesper y la apretó suavemente. «Lo sé. ¿Lo sabe el consejo?» «Todavía no. Y el castellano, la chica a la que está persiguiendo». La sangre de Vesper se heló. «¿Cómo sabes eso?» La sonrisa de Nadia era tenue. «Sé todo lo que ocurre en estos territorios, niña. Joshua Castellan ha estado investigando sobre una tejedora de espíritus que escapó de sus garras. Ofrece una recompensa sustancial por cualquier información». Sus ojos se posaron en Sterling. «Algunos de los tuyos podrían sentirse tentados. Entonces tendrán que responder ante mí», dijo Sterling con tono seco. Nadia los observó a ambos durante un largo momento. Luego suspiró. «Venid. La chica necesita comer y descansar. Y tú, mi rey, tienes que pensar cómo explicar esto a tu consejo antes de que Lady Rowan llegue para la ceremonia de compromiso». A Vesper se le hizo un nudo en el estómago. «Llegará aquí dentro de 3 días», confirmó Nadia. «Sterling no te lo ha dicho».
Sterling parecía afligido. Iba a hacerlo. Vesper retiró la mano de la suya y la repentina ausencia de su calor le hizo sentir como si hubiera perdido algo vital. «Solo muéstrame dónde me voy a quedar», dijo mientras intentaba calmar su punzada de decepción. Siguió a Nadia por los sinuosos pasillos, sin apenas ver los tapices y las piedras talladas, demasiado concentrada en el dolor que se extendía por su pecho. ¿3 días? Tenía 3 días para romper su compromiso. ¿Y luego qué? ¿Realmente la elegiría a ella en lugar de a su reino? ¿Por encima de la paz? Nadia se detuvo ante una pesada puerta de madera. Estas son las habitaciones de invitados del ala este. Cómodas, seguras. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, nunca he visto a Sterling mirar a nadie como te mira a ti. Los vínculos de pareja no son comunes entre los alfas. Algunos creen que son una debilidad. ¿Lo son? Depende de si el alfa es lo suficientemente fuerte como para proteger lo que importa. Los ojos de Nadia lo decían todo. El tiempo dirá si Sterling lo es. Dejó a Vesper sola en una habitación más lujosa que cualquier otra en la que se hubiera alojado jamás. Una cama grande, una chimenea, ventanas con vistas a las montañas. Vesper se sentó en el borde de la cama y se permitió sentir todo lo que había estado reprimiendo. El miedo, el agotamiento, la confusa maraña de emociones que Sterling le inspiraba. Debió de quedarse dormida, porque lo siguiente que supo es que alguien le sacudía suavemente el hombro. Vesper. Se despertó sobresaltada, pero solo era Sterling. Le agarró la muñeca con facilidad, acariciándole con el pulgar el acelerado pulso. «Solo soy yo», murmuró. «Estás a salvo». La lámpara de la mesita de noche estaba encendida, proyectando una luz cálida sobre sus rasgos. Parecía cansado, preocupado, y cuando se sentó en el borde de la cama, cuidando de mantener la distancia entre ellos, el dolor que había sentido antes volvió. «Lo siento», dijo en voz baja. «Por lo de antes, por no decirte que Lady Rowan vendría tan pronto». «No pasa nada», mintió ella. «Sí pasa. Nada de esto está bien». Él se pasó la mano por el pelo, frustrado. «He pasado las últimas horas reunido con mi consejo. No les gusta que estés aquí. Y cuando les dije que estaba pensando en romper el compromiso, se rieron, pero no había nada de humor en ello. Digamos que dejaron claras sus intenciones. Entonces no la rompas», dijo Vesper, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. «He pensado en lo que dijiste. No merezco que se desate una guerra por mí». Sterling se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «No digas eso nunca. Lo vales todo, Vesper. Vales más que territorios, tratados o alianzas políticas. Y si mi consejo no es capaz de verlo, es que ven la realidad tal y como es. Eres un rey. Tienes responsabilidades. También soy un hombre que acaba de encontrar a su pareja. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? ¿De lo precioso?» Extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocarle la cara. «He pasado 20 años gobernando estos territorios, 20 años haciendo sacrificios, anteponiendo el deber, haciendo lo mejor para mi pueblo, y seguiré haciéndolo. Pero no te sacrificaré a ti. No puedo, Sterling. Déjame terminar». Su pulgar finalmente la tocó, acariciándole la mejilla. «Cuando vi a ese cambiaformas atacándote esta noche, cuando pensé que podría perderte antes incluso de haber tenido la oportunidad de conocerte», su voz se volvió áspera. «Nunca había tenido tanto miedo. Nunca me había sentido tan desesperado. Este vínculo entre nosotros no es solo magia, no es solo el destino. Te quiero, Vesper. Quiero tu lengua afilada y tu valentía y la forma en que me miras como si fueras solo un hombre, no un rey». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Esto es imposible. Probablemente». Él sonrió con dulzura y tristeza. «Pero nunca he sido bueno aceptando lo imposible». Entonces la besó. No fue el beso desesperado y hambriento del pub. Este fue lento, dolorosamente tierno. Un beso que se sintió como una promesa. Su mano acarició su rostro como si fuera algo precioso. Y cuando su boca se movió contra la de ella, Vesper sintió que el hilo plateado se tensaba. Sintió que el vínculo entre ellos se fortalecía y cantaba. Ella le devolvió el beso con todo lo que tenía. Todo el miedo, la esperanza y el anhelo desesperado que había estado tratando de ignorar. Sus manos se aferraron a su camisa, acercándolo más a ella, y él emitió un sonido grave en su garganta que la hizo sentir un calor espiralizante. «Vesper». Él respiró contra sus labios. «Deberíamos parar». «¿Por qué?» «Porque si no lo hacemos, no podré».
Su frente descansó contra la de ella. Y tú te mereces algo mejor que un rápido revolcón mientras sigo comprometido con otra persona. Ella quería discutir. Quería decirle que no le importaba lo mejor. Solo lo quería a él. Pero él tenía razón. Esto ya era lo suficientemente complicado. 3 días, dijo ella en su lugar. Tienes 3 días para resolver esto. Lo haré. Él le besó la frente, las mejillas, la comisura de los labios. Te lo prometo, Vesper. 3 días y encontraré una manera. Se marchó a regañadientes y Vesper se tumbó en la cama, con los labios aún hormigueando y el corazón acelerado. 72 horas para cambiar el curso de sus vidas. Los 2 días siguientes pasaron como una exhalación. Sterling se vio absorbido por las reuniones del consejo y Vesper se quedó explorando la fortaleza bajo la atenta mirada de Nadia. La anciana resultó ser una compañía sorprendentemente agradable y le enseñó a Vesper la política de los cambiaformas y la complicada red de alianzas que impedía que los territorios se destrozaran entre sí. El padre de Lady Rowan controla la costa occidental, explicó Nadia durante el almuerzo. Tierras ricas, acceso a las rutas comerciales. El matrimonio aseguraría la posición de Sterling y evitaría que las manadas costeras se aliaran con los territorios del sur. Y si Sterling rompe el compromiso, habrá guerra, o como mínimo años de tensión y conflicto, dijo Nadia mientras bebía un sorbo de vino. Lord Rowan no es un hombre indulgente. ¿Entonces estás diciendo que Sterling está atrapado? Todos los reyes están atrapados, niña. La cuestión es si la jaula la han construido ellos mismos o alguien más. Esa noche, Sterling volvió a su habitación, y la noche siguiente hablaron durante horas sobre su infancia, sus padres, el peso del deber y el dolor de la soledad. Se besaron hasta quedarse sin aliento, hasta que el vínculo entre ellos se sintió como un ser vivo, desesperado por completarse. Pero no cruzaron esa línea final. Sterling se contuvo y Vesper lo entendió, aunque la frustración se le enroscaba en el estómago. A la mañana del tercer día, Vesper se despertó en medio del caos. Los gritos resonaban en los pasillos, el sonido de pasos apresurados. Se vistió rápidamente y salió para encontrarse con guardias que pasaban corriendo. ¿Qué está pasando?, le preguntó a uno de ellos. Lord Rowan ha llegado antes de lo previsto, respondió el guardia. Con Lady Rowan y todo su séquito, y dudó. ¿Y el castellano está con ellos? El hielo inundó las venas de Vesper. Joshua está aquí para solicitar una audiencia con el rey. Algo sobre un tejedor de espíritus fugitivo. Los ojos del guardia se posaron en ella. Debería quedarse en su habitación, señorita. Ella lo ignoró y corrió por los pasillos hacia el gran salón. Sterling tenía que saberlo, había que advertirle. Si Joshua se había aliado con Lord Rowan, irrumpió en el salón y se quedó paralizada. Sterling estaba de pie en el estrado, con todo el porte de un rey. Lord Rowan era un hombre corpulento, de cabello plateado y ceño fruncido. Lady Rowan estaba a su lado, hermosa, serena, con la mano posada posesivamente sobre el brazo de Sterling. Y Joshua estaba allí con esa sonrisa familiar, esos ojos fríos escaneando la sala hasta que se posaron en ella. Ahí está, dijo amablemente. Majestad, esa es la mujer que he estado buscando, mi prometida. Ha sido bastante difícil localizarla. Los ojos de Sterling encontraron a Vesper al otro lado del salón. Algo se quebró en su expresión, que rápidamente ocultó. Lord Castellan, usted afirma que esta mujer le pertenece. Así es. Tenemos un contrato de compromiso legal firmado por su tutor. La sonrisa de Joshua se amplió. Estoy seguro de que se trata de un malentendido. Quizás se perdió de camino a nuestra boda. Hui, dijo Vesper, con una voz que resonó en todo el salón. Hui porque eres un monstruo. Un murmullo recorrió la corte reunida. La expresión de Joshua no cambió. Palabras fuertes para una ladrona. Majestad, le estaría muy agradecido si me devolviera mi propiedad. No, no lo es, dijo Sterling en voz baja. Lord Rowan frunció el ceño. Majestad, seguro que no está pensando en dar cobijo a una criminal. Lord Castellan tiene todo el derecho legal sobre su prometida, y nosotros tenemos nuestra propia alianza que formalizar. Señaló a su hija con la mano. Mi Ivy ha esperado lo suficiente para esta boda. Sterling apretó la mandíbula. Vesper podía sentir el peso de todas las miradas en la sala, la presión que se cernía sobre él. Si se ponía de su lado, perdería su alianza. Si se ponía del lado de Joshua, ella volvería a vivir una pesadilla.
El vínculo entre ellos se tensó, doliendo. Lord Castellan, dijo Sterling finalmente, ¿qué interés tiene usted específicamente en esta mujer? La sonrisa de Joshua se volvió afilada. Es una tejedora de espíritus, un linaje poco común. Tengo planes para ella. Planes que implican la reproducción forzada y el uso de niños como armas, añadió Vesper. Quiere crear un ejército personal de tejedores de espíritus que puedan controlar a los cambiaformas. El salón estalló. Los cambiaformas gruñeron y alzaron la voz. Sterling levantó una mano para pedir silencio, y cuando habló, su voz tenía el peso de una orden. Si lo que ella dice es cierto, Lord Castellan está hablando de esclavizar a todo un linaje, de crear armas contra los cambiaformas. Sus ojos brillaban con ese azul antinatural. Lo niega. No niego nada. Los tejedores de espíritus casi llevaron a nuestra especie a la extinción una vez. ¿Por qué no deberíamos usar su poder en nuestro beneficio ahora? Joshua miró a Sterling con frialdad. Pero eso no viene al caso. La chica es mía por ley. Devuélvala, y luego podremos hablar de mi investigación. No puedo hacerlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Sterling se alejó de Lady Ivy y se dirigió al borde del dais. No es suya, Castellan. Está bajo mi protección. Su Majestad. La voz de Lord Rowan era peligrosa. Esta mujer está causando discordia. Nuestra alianza seguirá adelante, interrumpió Sterling, pero no a costa de una vida inocente, ni honrando un compromiso basado en la crueldad y la esclavitud. La agradable máscara de Joshua se resquebrajó. Estás cometiendo un grave error. Quizás, pero es mi error. Los ojos de Sterling encontraron los de Vesper al otro lado de la sala, y algo pasó entre ellos. Una promesa, una súplica. Ella se queda. Y si tiene algún problema con eso, Lord Castellan, puede desafiarme por ella. La amenaza era clara. Joshua palideció. Incluso Vesper sabía lo que eso significaba. Desafiar a un rey alfa era una sentencia de muerte. Esto no ha terminado. Joshua siseó suavemente. Luego se dio la vuelta y salió del salón, con sus pasos resonando. El rostro de Lord Rowan se había puesto morado de rabia. Insultarías a mi familia, a mi hija, por una chica humana. Teníamos un acuerdo y pienso cumplirlo, dijo Sterling, aunque Vesper podía oír la tensión en su voz. La boda se celebrará según lo previsto. Sus palabras la golpearon como un golpe físico. Vesper sintió que el vínculo entre ellos gritaba en protesta. Sintió que su propio corazón se rompía. Él había elegido el deber. Por supuesto que lo había hecho. Era un rey. Ella se dio la vuelta y echó a correr. Llegó al patio antes de que Sterling la alcanzara, le cogiera del codo y la hiciera girar. Vesper, espera. Te vas a casar con ella. Su voz se quebró. Te quedaste ahí parado y yo tuve que hacerlo. Sus manos le enmarcaron el rostro, desesperadas. Si hubiera roto el compromiso públicamente, Lord Rowan habría declarado la guerra. Estaban allí mismo, en el salón. Necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para verte casarte con otra mientras yo me quedo aquí sintiendo esto? Ella se llevó la mano al pecho, donde el vínculo ardía como plata al rojo vivo. Cada vez que la tocas, cada vez que estás cerca de ella, lo siento como si algo muriera dentro. Lo sé. Él apoyó la frente en la de ella. Yo también lo siento. Pero escúchame, tengo un plan. Lord Rowan quiere esta alianza, pero lo que realmente quiere es acceder a mis rutas comerciales del norte. Si puedo ofrecerle algo mejor, algo que no requiera que su hija se case conmigo, quizás sea una fantasía, pero no voy a renunciar a nosotros. No lo haré. Su voz se quebró. Eres mía, Vesper. Mía. Y encontraré una salida a esto. Aunque me lleve semanas. ¿Mes? No tengo meses. Ella se apartó, con los ojos ardientes. Joshua sabe que estoy aquí. Ya está hablando con gente, haciendo alianzas. Y esa mujer en el salón, tu consejo, todos me odian. Soy una humana con sangre peligrosa en una fortaleza llena de cambiaformas que recuerdan lo que hicieron mis antepasados. Entonces yo te protegeré. No puedes. No puedes protegerme y mantener tu reino y romper tu compromiso y evitar una guerra. Eres un solo hombre, Sterling, aunque seas rey. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Esto ha sido un error. Nunca debí haberme quedado. No lo hagas. Sus manos se apretaron sobre los hombros de ella. No huyas de mí. ¿Por qué no? De todos modos, estás eligiendo el deber. Al menos, si me voy,
No tendré que verte casarte con ella. No me voy a casar con ella. Las palabras brotaron de él, crudas y furiosas. El aire a su alrededor crepitaba con poder. Sus ojos ardían con ese azul imposible. Estoy ganando tiempo, Vesper. Tiempo para averiguar cómo romper esta alianza sin destruir todo lo que he construido. Pero no te equivoques. No me voy a casar con Lady Ivy. No voy a pasar mi vida con nadie más que contigo. No puedes tener ambas cosas. Entonces te elijo a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, devastadoras en su simplicidad. El pecho de Sterling se agitaba, con las manos aún sobre los hombros de ella, y Vesper podía ver la verdad en sus ojos. Lo decía en serio. Realmente renunciaría a su reino, a su corona, a todo, si tuviera que elegir. Pero ella no podía permitirle hacerlo. No, Mom, susurró. No, no puedes renunciar a tus responsabilidades por mí. No seré la razón por la que tu pueblo sufra. Entonces, ¿qué quieres que haga? Su voz se quebró. Dímelo, Vesper, porque estoy intentando todo lo que sé y no es suficiente. Nunca será suficiente cuando la elección es entre tú y la guerra. Ella no tenía respuesta. Se quedaron allí, en el patio, con el sol de la mañana pintándolo todo de oro, y Vesper sintió el peso de las decisiones imposibles aplastándole el pecho. Alguien carraspeó detrás de ellos. Ambos se volvieron y vieron a Nadia de pie en el arco, con una expresión indescifrable. Perdonen la interrupción, pero tenemos un problema. ¿Otro más?, dijo Sterling con amargura. Lord Castellan no ha abandonado la fortaleza. Ha estado hablando con algunos de los miembros de tu consejo y por lo que me dicen mis fuentes, hizo una pausa y miró a Vesper. Les está ofreciendo algo valioso a cambio de la chica. ¿Qué podría ofrecer para que mi propia gente me traicionara?, preguntó Sterling. Protección contra los tejedores de espíritus, una forma de bloquear su magia. La expresión de Nadia era sombría. Afirma haber desarrollado un método, algo que tiene que ver con los linajes y los rituales de vinculación. Si funciona, haría a los cambiaformas inmunes al único poder que puede controlarlos. Vesper terminó en voz baja. Por eso me quiere, no solo para criar más tejedores de espíritus, sino para experimentar conmigo, para descubrir cómo funciona nuestra magia y poder destruirla. Sterling apretó los puños. ¿Cuántos miembros del consejo? 3 que yo sepa, posiblemente más. Nadia se acercó. Sterling, tienes que entenderlo. Algunos de los tuyos están aterrorizados por lo que ella representa. ¿Recuerdan las viejas historias? Los tejedores de espíritus que podían obligar a los cambiaformas a adoptar su forma animal, que podían romper el vínculo entre el hombre y el lobo. El miedo es muy profundo, así que la entregarían a un monstruo. La voz de Sterling era mortalmente silenciosa. La entregarían a alguien que promete eliminar la amenaza. Nadia miró a Vesper con algo parecido a la compasión. Lo siento, niña, pero te has metido en medio de un terror que dura siglos. Vesper se sintió mal. Sabía que los tejedores de espíritus eran temidos, pero no había comprendido la profundidad de ese temor. No se había dado cuenta de que su mera existencia allí estaba causando fracturas en el gobierno de Sterling. Hay algo más, Nadia dijo. Lady Ivy está haciendo preguntas sobre ti, sobre el interés del rey por ti. No es tonta. Puede sentir que algo va mal. Sterling se volvió hacia Vesper. Vesper, por favor, ve a tu habitación. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí o a Nadia. Sterling, por favor. Le acarició la cara una vez más, secándole las lágrimas con el pulgar. Déjame encargarme de esto. Déjame intentar arreglarlo. Ella quería discutir, pero la desesperación en sus ojos la hizo asentir. De vuelta en su habitación, Vesper caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La mañana dio paso a la tarde y nadie vino. Podía oír voces elevadas en algún lugar de la fortaleza, discusiones acaloradas que hacían temblar las paredes. Su mano no dejaba de tocar el medallón que llevaba alrededor del cuello. El único recuerdo de que una vez había sido amada, de que una vez había estado a salvo. Cuando la puesta de sol tiñó el cielo de carmesí, su puerta se abrió de golpe. No era Sterling ni Nadia, sino Joshua. Tenía el mismo aspecto de siempre, guapo de una forma fría, impecablemente vestido, con una sonrisa agradable, pero sus ojos tenían esa crueldad familiar que le revolvió el estómago a Vesper. «Hola, cariño», dijo. «¿Me has echado de menos?» La mano de Vesper se dirigió a la daga que llevaba en la bota. «Vete». «No lo creo. Tenemos asuntos pendientes, tú y yo». Entró y cerró la puerta tras de sí.
Me has causado muchos problemas, Vesper. ¿Tienes idea de cuánto tiempo y dinero he gastado en localizarte? Al parecer, no lo suficiente, ya que he llegado hasta aquí. Su sonrisa se agudizó. Lengua afilada. Recuerdo eso de ti, entre otras cosas. Se acercó y Vesper adoptó una postura defensiva. El Rey Alpha cree que puede protegerte, pero su consejo se está fracturando. La mitad de ellos quieren que te vayas. Y Lady Ivy, bueno, ella ha sido muy receptiva a mis preocupaciones sobre ti. ¿Qué le dijiste? La verdad, que eres una tejedora de espíritus, que has atrapado a su prometido con algún tipo de magia, que eres peligrosa. Él inclinó la cabeza. Ella está bastante molesta, como puedes imaginar. A ninguna mujer le gusta ser sustituida. Yo no he sustituido a nadie. No, entonces, ¿por qué el rey no puede dejar de mirarte? ¿Por qué te defiende en contra de toda lógica y razón? Los ojos de Joshua brillaron. Es el vínculo de pareja, ¿verdad? Lo he leído en mis investigaciones. Una conexión tan poderosa que anula todo lo demás. Qué inconveniente para todos los involucrados. ¿Qué quieres, Joshua? Lo que siempre he querido. A ti, tu linaje, tu magia. Él se abalanzó sobre ella y Vesper le atacó con su cuchillo. Él fue más rápido de lo que ella esperaba. Le agarró la muñeca y la retorció hasta que la hoja cayó al suelo, mientras con la otra mano le agarraba el pelo y le echaba la cabeza hacia atrás. Vas a venir conmigo, Vesper, sin protestar. O le diré a Lord Rowan que el Rey Alpha ha estado apostando a tus espaldas, que planea romper el compromiso, y entonces habrá una guerra, y será culpa tuya. Sterling nunca te dejará llevarme. Sterling está ahora mismo en el gran salón, tratando de convencer a su consejo de que no se destrocen entre ellos por tu culpa. Para cuando se dé cuenta de que te has ido, ya habremos cruzado sus fronteras. El aliento de Joshua era cálido contra su oído. Ven sin oponer resistencia o condena a este reino a un baño de sangre. Tú decides. La mente de Vesper iba a toda velocidad. Podía gritar, luchar, intentar contactar con Sterling a través del vínculo. Pero Joshua tenía razón. Si esto se convertía en una escena pública, si Lord Rowan se enteraba de su conexión con Sterling, la guerra sería inevitable. De acuerdo, susurró. Déjame ir y te acompañaré. Él la observó durante un largo momento y luego la soltó. Vesper se agachó para recoger su cuchillo, con la mente trabajando frenéticamente. Tenía que dejarle un mensaje a Sterling. Tenía que hacerle saber que no era culpa suya. Cogió un pergamino del escritorio y escribió rápidamente. Lo siento. Es la única forma de mantener a salvo tu reino. No vengas a buscarme. Vive tu vida. Mary Ivy, sé el rey que tu pueblo necesita. El vínculo se desvanecerá con el tiempo. Tiene que hacerlo. Las palabras se difuminaron cuando las lágrimas cayeron y mancharon la tinta. Dejó la nota en la cama, donde él la encontraría. Joshua la agarró del brazo y la empujó hacia la puerta. Vamos. Llegaron al patio, pasando junto a los guardias a los que Joshua claramente había sobornado o amenazado. Un caballo los esperaba, y Joshua la subió a la silla antes de montarse detrás de ella, con el brazo alrededor de su cintura como una banda de hierro. Un solo ruido, murmuró, y me aseguraré de que el reino de Sterling arda en llamas. Salieron por una puerta lateral hacia la oscuridad creciente. El corazón de Vesper le gritaba que luchara, que llamara a Sterling, pero se obligó a permanecer en silencio. Era la decisión correcta, la única opción. Era mejor que Joshua la tuviera a ella que Sterling perdiera todo lo que había construido. El vínculo que los unía se debilitaba con la distancia, y Vesper sentía como si la estuvieran partiendo en dos. Llevaban una hora cabalgando cuando lo sintió, una oleada de furia y desesperación tan poderosa que casi la tiró de la silla. Era Sterling. Había encontrado su nota. Sabía que se había ido, y se acercaba rápidamente. Joshua gruñó y espoleó al caballo para que galopara. ¿Nos está siguiendo? Por supuesto que sí. El vínculo de pareja funcionaba en ambos sentidos. Sterling podía encontrarla en cualquier lugar, sentirla en cualquier lugar, y en ese momento probablemente se estuviera moviendo como la muerte misma para llegar hasta ella. Una parte de ella se emocionaba por ello. Una parte de ella quería que los atrapara, que luchara por ella, que se olvidara de las consecuencias. Pero la parte racional, la parte que recordaba el gran salón abarrotado, el consejo fracturado, el peso de una corona, sabía que esto lo destruiría. Llegaron a un claro. Joshua detuvo el caballo,
Desmontó rápidamente y tiró de Vesper para que bajara. Metió la mano en una alforja y sacó unas esposas de hierro. ¿Qué son esas?, preguntó Vesper. Un seguro. El hierro interrumpe la magia. Si estás esposada, no podrás manifestar tu poder accidentalmente y Sterling no podrá rastrearte tan fácilmente a través del vínculo. Le agarró las muñecas. Vesper le dio una patada en el pecho. Él trastabilló hacia atrás, más sorprendido que herido, y ella echó a correr. No importaba a dónde, solo alejarse. Sus pies golpeaban contra la tierra, sus pulmones ardían, y detrás de ella oía a Joshua maldiciendo y persiguiéndola. Recorrió unos 50 metros antes de que él la derribara, aplastándola contra el suelo con todo su peso. Su cabeza se golpeó contra una roca y las estrellas explotaron ante sus ojos. «Estúpida», jadeó Joshua. Iba a ser delicado con esto. Ahora nunca terminaría. Un rugido rasgó la noche. No era humano, ni del todo animal. Algo antiguo y terrible. Joshua fue arrancado de ella y lanzado 6 metros contra un árbol con un crujido repugnante. Vesper rodó sobre su espalda, jadeando, y lo vio. Sterling, pero no del todo. Su forma era incorrecta, a medio camino entre el hombre y la bestia. Su cuerpo era más grande de lo que debería ser, cubierto de músculos. Sus manos se habían convertido en garras. Su rostro se había alargado ligeramente, sus dientes eran más afilados y sus ojos brillaban con un azul imposible. No era una transformación normal, era otra cosa, algo mucho más antiguo. «La has tocado». Sterling gruñó, con una voz llena de armónicos inhumanos. «Te has atrevido a tocar lo que es mío». Joshua se puso en pie con dificultad, el miedo finalmente rompiendo su compostura. «Majestad, por favor, ¿puedo explicarlo?» Sterling se movió más rápido de lo que los ojos de Vesper podían seguir. En un momento estaba a 3 metros de distancia y al siguiente tenía la mano alrededor del cuello de Joshua, levantándolo del suelo. «Amenazaste con la guerra si no te la entregaba. Sobornaste a mi consejo. Le pusiste las manos encima a mi compañera». Cada palabra era puntuada por el apretón de las garras de Sterling. «Dame una razón por la que no debería arrancarte la garganta ahora. El consejo sabe lo de ella, lo de ti». Joshua se atragantó. «Mátame y dirán que estás comprometido, que el tejedor de espíritus te ha controlado». Sterling frunció los labios en un gruñido, pero no apretó más el agarre porque Joshua tenía razón y ambos lo sabían. «Sterling». La voz de Vesper era áspera. «Déjalo ir». Sus ojos brillantes encontraron los de ella. Por un momento, ella vio la lucha en ellos. El hombre luchando contra la bestia, el rey luchando contra la compañera que quería sangre. «Por favor», susurró ella, «tú no eres así». Lentamente, dolorosamente, la forma de Sterling comenzó a cambiar. Las garras se retrajeron. Su rostro volvió a ser humano. Soltó a Joshua, que se desplomó en el suelo, jadeando. «Sal de mi territorio», dijo Sterling en voz baja. «Si te vuelvo a ver, acabaré contigo». Joshua no necesitó que se lo repitieran. Se subió a su caballo y se alejó cabalgando en la oscuridad. Entonces Sterling se volvió hacia Vesper y la devastación en sus ojos la destrozó. «Te fuiste». Su voz era ronca. «Ibas a dejar que te llevara. Tenía que hacerlo. Lo estabas perdiendo todo por mi culpa. Tú lo eres todo». Las palabras salieron disparadas de su boca. «¿Aún no lo entiendes? No me importan las alianzas, los consejos ni las coronas si tú no estás aquí. No me importa nada de eso. Tienes que preocuparte. Eres un rey. Entonces dejaré de serlo». Cruzó la distancia que los separaba y la atrajo hacia él con fuerza desesperada. «Renunciaré a la corona. Nos iremos. Iremos a algún lugar donde no puedan encontrarnos. A algún lugar donde podamos simplemente ser». «No podemos hacer eso, Sterling». Vesper presionó sus manos contra su pecho, aunque todo en ella gritaba que lo abrazara con más fuerza. «Te arrepentirías con el tiempo. Me guardarías rencor y yo me odiaría a mí mismo por ser la razón por la que abandonaste a tu pueblo». «¿Y entonces qué?». Sus manos enmarcaron su rostro. Su tacto era dolorosamente suave, a pesar de la ferocidad que aún persistía en sus ojos. «Simplemente aceptamos que esto es imposible. Nos alejamos el uno del otro». «No lo sé». Las lágrimas corrían por su rostro. «No sé cómo hacer que esto funcione». Se quedaron allí abrazados mientras la luna se elevaba sobre sus cabezas. El vínculo entre ellos cantaba con nostalgia y dolor, una conexión que se negaba a romperse por muy imposible que fuera su situación.
Vuelve conmigo. Sterling finalmente dijo, por favor, juntos encontraremos una solución. Tu consejo puede aceptarte o buscar un nuevo rey. Ya no estoy dispuesto a transigir en esto. Le secó las lágrimas con el pulgar. Vesper, te amo. Te conozco desde hace unos días y te amo como nunca he amado a nadie en mi vida. Eso tiene que contar para algo. Las palabras la atravesaron. Sterling, no tienes que decirlo también. Sé que es pronto, sé que es complicado, pero necesito que sepas que pase lo que pase, sea cual sea la solución a este lío, no estás solo. Nunca volverás a estar solo. Vesper lo besó. Volcó en ese beso todo lo que no podía decir. Todo el amor, el miedo y la esperanza desesperada. Él le devolvió el beso como si ella fuera su heredera y él se estuviera ahogando, como si ella fuera lo único que importaba en el mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, ella susurró, yo también te amo. Creo que te amo desde que me sonreíste al otro lado de ese pub. Su risa fue húmeda, aliviada. Ese fue el desafío que se escuchó en todo el reino, pero valió la pena. La besó de nuevo, esta vez más suavemente. Vamos a casa. Regresaron juntos, Vesper envuelta en los brazos de Sterling, y ella trató de no pensar en lo que les esperaba en la fortaleza. Trató de simplemente existir en ese momento en el que se habían elegido el uno al otro. Al diablo con las consecuencias. La fortaleza era un caos cuando llegaron. Nadia los recibió en el patio, con expresión sombría. Lady Ivy sabe, dijo sin preámbulos. Lo del vínculo de pareja, alguien se lo ha contado. Probablemente Joshua Vesper, el invitado. Ahora está en el gran salón con su padre. Exigen respuestas. Nadia miró a Sterling. Ha llegado el momento. Vas a tener que tomar una decisión y tiene que ser pública. Sterling apretó la mandíbula. Miró a Vesper y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una promesa. Luego tomó su mano y entró en el gran salón. Lord Rowan estaba de pie junto al estrado, con el rostro deformado por la rabia. Lady Ivy parecía pálida y serena, pero sus manos temblaban ligeramente. Los miembros del consejo se alineaban junto a las paredes, con expresiones que iban desde la simpatía hasta la hostilidad. Ahí está, rugió Lord Rowan, el rey alfa que se burla de los compromisos sagrados, que da cobijo a tejedores de espíritus y miente a sus aliados. No he dado cobijo a nadie, dijo Sterling con calma, sin soltar la mano de Vesper. Vesper es mi compañera. El vínculo que nos une está reconocido por todas las leyes de los cambiaformas existentes. Es humana con sangre de tejedora de espíritus. Sí, lo que la hace aún más valiosa como compañera. La voz de Sterling resonó en el salón. Su linaje es antiguo y poderoso. Nuestros hijos unirían la magia de los cambiaformas y los tejedores por primera vez en siglos. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Vesper sintió que se le enrojecía el rostro al mencionar a los hijos, pero Sterling siguió sujetándole la mano con firmeza. «Romperías tu palabra con mi hija», dijo Lord Rowan con frialdad. «Por esta chica, honraría el vínculo que el destino ha elegido para mí». Sterling miró a Lady Ivy. «Con todo respeto, mi señora, ninguno de nosotros eligió esta alianza. Se acordó por motivos políticos, pero los vínculos entre parejas son sagrados. Rechazar uno trae mala suerte a la manada. Debilita la conexión del alfa con su pueblo. Usted lo sabe». La compostura de Lady Ivy finalmente se quebró. «¿La amas?», no era una pregunta. Sterling dudó y luego asintió. «Sí». Algo cambió en la expresión de Ivy. Miró a su padre y luego volvió a mirar a Sterling. «Entonces te libero de tu obligación». «Ivy», comenzó Lord Rowan. «No, padre», se enderezó. «No me casaré con un hombre que ama a otra. No pasaré mi vida compitiendo con un vínculo de pareja que nunca podré romper». Se volvió hacia Sterling. «Pero mi padre tiene razón en una cosa. Nos debes una por este insulto, por romper tu promesa. Di tu precio», dijo Sterling. Lord Rowan parecía a punto de explotar, pero Ivy habló primero. «Acceso a tus rutas comerciales del norte, una participación en las operaciones mineras», y miró a los miembros del consejo que habían simpatizado con Joshua. «Estos hombres, los que conspiraron contra ti, los que casi entregaron a tu pareja al castellano, quiero que sean exiliados a mi territorio. Servirán a nuestra casa como penantes». Fue inteligente. Convirtió la ira de su padre en una ventaja política, al tiempo que eliminaba las amenazas internas de Sterling. Vesper sintió un respeto a regañadientes por la mujer. Sterling miró a su consejo.
3 hombres dieron un paso al frente, con el rostro pálido. Habían apostado y perdido, y ahora pagarían el precio. De acuerdo, dijo Sterling. Las rutas comerciales son tuyas, y estos comerciantes servirán a tu casa durante 10 años. Entonces tenemos un acuerdo. Ivy inclinó la cabeza. Que vuestro vínculo os dé fuerzas, Majestad. Las necesitaréis. Salió del salón, seguida por su padre, que seguía balbuceando protestas. Los miembros restantes del consejo parecían conmocionados, pero ninguno se opuso a la decisión de Sterling. Cuando el salón finalmente se vació, Sterling se volvió hacia Vesper, y la sonrisa en su rostro era de puro alivio. «Estás a salvo», dijo. «Ya está hecho». «¿A qué precio?», preguntó Vesper en voz baja. «Has perdido tu alianza. Te has ganado enemigos. He ganado todo lo que importa». La atrajo hacia sí, sin importarle que alguien pudiera estar mirando. «Lo vales, Vesper. Lo vales todo». Nadia carraspeó desde la puerta. «Siento interrumpir, pero hay un problema más. La magia de tejedora de espíritus que hay en Vesper está despertando». Los ojos de Nadia estaban serios. «Puedo sentir cómo se agita. Y cuando se manifieste por completo, todos los cambiaformas de este territorio lo sabrán. Sentirán su poder». A Vesper se le hizo un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ayudarte a aprender a controlarlo rápidamente antes de que alguien decida que eres demasiado peligrosa para vivir. La expresión de Nadia se suavizó ligeramente. Pero eso es un problema para mañana. Esta noche deberíais descansar, los dos. Sterling asintió y luego cogió a Vesper en brazos y la sacó del salón. Ella se rió a pesar de todo lo que se aferraba a sus hombros. «Puedo caminar», protestó. «Lo sé, pero he querido hacer esto desde el momento en que te vi al otro lado del pub». Le besó la sien. «Déjame disfrutar de este momento». La llevó a sus aposentos, no a la habitación de invitados en la que ella se había alojado, sino a su espacio privado. Era sorprendentemente sencillo. Una cama grande, una chimenea, ventanas con vistas a las montañas. Personal. Sterling la dejó caer suavemente, con las manos posadas en su cintura. «¿Estás segura de esto? ¿De nosotros? Porque una vez que completemos el vínculo, estoy seguro». Vesper se estiró y acercó su rostro al de él. «Nunca he estado más segura de nada». La besó con una reverencia que le hizo doler el pecho. Sus manos eran suaves mientras la exploraban, aprendiendo su forma. Cuando se apartó para mirarla, sus ojos contenían tanto amor que casi la abrumó. «Voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que has tomado la decisión correcta», le susurró contra los labios. Hicieron el amor lentamente, con ternura, sellando el vínculo entre ellos de la forma más antigua posible. Y cuando Vesper sintió que ese hilo plateado finalmente se completaba, sintió que sus almas se entrelazaban de una manera que nunca podría deshacerse. Supo que esto era correcto, imposible, complicado, peligroso, pero correcto. Después yacían enredados, piel contra piel, latido contra latido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Vesper en voz baja. Los dedos de Sterling trazaban patrones ociosos en su espalda. «Ahora averiguamos cómo ser compañeros cuando la mitad del reino le teme a tu magia y la otra mitad quiere usarla». «Suena divertido», se rió él. «También tendremos que lidiar con Joshua. No se rendirá solo porque lo haya amenazado. Y tu magia está despertando, lo que significa que tenemos que encontrar a alguien que te enseñe a controlarla». Hizo una pausa. «Y probablemente debería explicar a los territorios vecinos por qué rompí mi compromiso». «¿Hay algo más?». «Seguro que surgirá algo. Siempre surge». La atrajo hacia él y le dio un beso en el pelo. «Pero lo afrontaremos juntos». A través de la ventana, el amanecer se extendía sobre las montañas, pintándolo todo de dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Vesper sabía que los retos que les esperaban serían inmensos. Aprender a controlar su magia, enfrentarse a Joshua si regresaba, demostrar su valía al pueblo de Sterling, construir una vida que diera sentido a este vínculo imposible. Pero allí, tumbada en los brazos de Sterling, sintiendo el ritmo constante de su respiración, su sólido calor, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. El futuro era incierto, peligroso, pero era suyo, y eso era suficiente. Muchas gracias por escuchar. ¿Desde dónde nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Me encanta conocer tu opinión. Y si quieres apoyarme, suscríbete.